preparado allí. Y él sabía de guerras, sabía de repente cómo ser un faraón, pero nunca lo había ejecutado. Cuando el Señor le llama a ser el libertador de un pueblo, él empieza a sentir un pánico, porque para poder influenciar a otros tenemos una capacidad, o tenemos que tener una capacidad de hablar, ¿verdad? Sino cómo lo convencemos. ¿A quién le tocó difícil convencer al esposo? Al pastor no, porque el pastor sí habla bastante, pero a otro, ¿no le costó conquistar a su esposa? Oye, vale, entonces son unos influenciadores, el único que he sido mal para esto. Oye, pero es difícil, ¿no? ¿Ah? Sí. Ah, porque yo era un gran intercesor. Pero hay personas que le cuentan, el hermano le costó mucho conquistar a mi hermano. Apenas pasó por un lado y hizo así. Oye, vale, gloria a Dios por esas virtudes que ustedes tienen. Pero hay personas que les cuesta mucho hablar. De repente se paran a exponer un trabajo, a defender un proyecto en el colegio, en la universidad, y se aterran tanto y puede ser un proyecto muy bueno. Pero si no tienen la capacidad de explicarlo y defenderlo, pues de repente pierden la oportunidad. Así le pasaba a Moisés. Moisés iba a hablarle primero al faraón, a un hombre que él conocía y sabía de qué era capaz ese tipo de persona. Segundo, iba a quitarle la mano de obra a ese hombre, se lo iba a arrebatar. Tercero, le iba a hablar a un pueblo que lo veía mal, porque él se pasaba metido allá en el palacio, comiendo bien, viviendo una buena vida, mientras que el resto de su pueblo era que estaban pasando el trabajo, tenían que hacer ladrillos, tenían que ser los esclavos, tenían que cocinar, no sé qué cuántas cosas no debían de hacer para el pueblo de Egipto, y él no había estado en ese tiempo. Y cuando hubo un problema, salió corriendo y se fue a cuidar ovejas, y bien bonito por él, porque allá no le pasaba nada. Pero cuando Dios le llamó, él le dijo: Señor, yo soy tartamudo, yo no voy a ir porque tengo problemas para hablar. Y el Señor le dijo: oye, pero yo no fui el que te hice, yo te hice la boca, te hice la lengua, te hice cómo hablar, ¿cómo voy a hacerlo por ti? No, Señor, porque es que, oye, me voy a enredar. Imagínate, le voy a hablar al faraón, no es a cualquier persona que le voy a estar hablando. El Señor le dijo: bueno, está bien, vete con tu hermano y habla con él. Él va a estar por ti, tú le vas a echar los cuentos a tu hermano, y me imagino que tu hermano lo va a hacer de la mejor manera posible para comunicar el mensaje. Y cuando leemos la palabra, vemos cómo Dios usó a aquel hombre para libertar al pueblo de Israel, porque Dios ya había tocado el corazón de cada uno de ese pueblo, de los israelitas. Ya Dios había puesto en su corazón que ese hombre les iba a hablar, así fuera como le fuera a hablar, tartamudo y todo. Dios estaba con él y él puso gracia sobre ese pueblo para que él pudiera influenciar en ellos. David también, un hombre que el Señor lo escogió siendo muchacho y no sabía mucho, pero Saúl lo lleva allí al palacio real, allí aprende a ser como rey, pero lo que tuvo que hacer fue matar un gigante. No tuvo que influenciar mucho, mató un gigante, a uno solo. Y de allí se convirtió en el hombre más seguido, que salía él y todo el ejército de su país iba con él, porque sabía que si iba adelante iban a ganar la batalla. No tuvo que hablar, solamente tuvo que pedirle y ponerse en las manos del Señor para que el Señor lo pudiera usar en lo que Dios le había mandado hacer. Pedro también fue un hombre con pocas cualidades para hablarle a un pueblo. Era un hombre pescador, me imagino que le hablaba al que le iba a comprar el pescado, y a veces de repente no lo hacía él, lo hacía Juan, que era algo más
tenía mejor léxico. Pero cuando fue llamado, en la primera prédica que tuvo la oportunidad de hablarle a una multitud, se convirtieron 3,000 personas. Tuvo 3,000 seguidores. Pablo era un hombre judío, pertenecía al pueblo de Israel y conocía todo lo respecto a ese pueblo. Pero fue enviado a predicar y a llevar el evangelio por muchas naciones. El hombre del Señor lo enseñó a hablar otras lenguas, lo llevó, cuando no tuvo barquito, lo llevó, Dios lo llevó preso, pero lo llevó a otras naciones. Pero cuando el Señor llama a alguien para ser su servidor, para hacer con él o para hacer de él o con él una vasija importante o una persona la cual va a ser muy usado, Dios siempre va a estar delante de él. Jesús, la historia y la palabra lo señalan como el hombre, cuando hablamos de historia, el hombre más influenciador de la historia. Es el más, cuando uno lee la categoría, eso está en primero. Marcó un antes y un después de la historia. Y cuando dice que comenzó su ministerio, empezó a ser un influenciador tremendamente exitoso. Y no usaba una profundidad técnica ni coloquial, sino hablaba de lo que la gente conocía. Siempre se refería a los sembradíos, siempre se refería a una yunta de bueyes, siempre para poder explicar lo que quería transmitir. El hombre más influenciador de la historia. A otro cobrador de impuestos, él quería saber quién era Jesús y la elocuencia y por qué tantas personas lo buscaban, qué había en él. Se subió a un árbol, dice un árbol sicomoro, para verle pasar. Y el Señor le dijo, Zaqueo, baja que hoy entraré en tu casa, hoy comeré en tu casa. Y allí no tuvo que hablar mucho. El hombre dijo, no Señor, de lo que he robado, si es que he robado algo, pues yo creo que sí había robado, porque él dijo a la gente, de lo que he robado, yo se lo voy a devolver. Yo se lo voy a devolver, porque causó en él un impacto, una influencia positiva para su vida. A la samaritana tuvo que solamente decirle que su vida no era correcta, que lo que hacía no era agradable a Dios, porque le dijo que había tenido 5 esposos. Cuando ella le habló que esperaban al Mesías y él le dijo, yo soy, que saliera corriendo y fuera influenciadora de su aldea, y al rato vino toda la aldea e invitaron a Jesús a entrar allí en su comunidad. Capacidad de influenciar. Entonces, cada persona que el Señor ha llamado tiene una capacidad de influenciar. Y ese es, y ni siquiera eres tú. La iglesia de Nazaret nos enseña un principio que es la gracia previniente. Es el que pasó con nuestra hermana Josefina, que ella hablaba que dentro de ella había una necesidad, había un vacío, necesitaba algo. Y cuando fueron a hablarle de parte de la palabra de Dios, su corazón estaba completamente abierto a la palabra. Esa influencia por nosotros, ¿saben? Porque esa es la gracia previniente. Él va delante de nosotros y hace un trabajo hermoso para que nosotros sencillamente vayamos y hablamos. Decía el Señor, hablen lo que el Espíritu Santo les ponga. Porque ellos se preguntaban cuando el Señor los mandó, oye, ¿pero qué vamos a hablar? Lo que el Espíritu Santo les ponga. Es necesario leer la palabra para cuando el Espíritu Santo nos ponga que sea palabra. Y a través de ella, el Espíritu Santo va a ser, porque no es cuestión de nosotros, es del Señor. Entonces, en el ayuno hablábamos de los frutos que debemos tener para presentarnos al Señor. Pero también nosotros debemos cosechar para el Señor y dar
de los dones que el Señor nos ha entregado también para su servicio. ¿Sabe? Alguien llegó a ustedes un día, y siempre hablo de evangelismo porque es lo que me apasiona. Alguien llegó a ustedes un día y les dio una palabra que nunca pudieron olvidar. Alguien fue un poco con palabras más hermosas, otros fueron palabras más sencillas, pero el punto es que el Espíritu Santo ya había hecho un trabajo en ti, y lo que hizo fue enviar, o esa persona que estaba dispuesta a servir al Señor, cuando el Señor le dijo anda, él dijo, está bien Señor, envíame a mí, fue y dio lo que el Espíritu Santo le puso en su boca, y eso es lo que te convenció a ti y a mí para que hoy estemos adorando al Señor, para que hoy nos estemos gozando con Él, y para que hoy sintamos la presencia del Espíritu Santo hermosamente.